Para ir terminando, analizaremos la forma factoreada de la ecuación o de la función de segundo grado. En la forma factoreada aparecen tres coeficientes que son a, x1 y x2. El coeficiente a ya lo conocemos, lo analizamos en la forma polinómica y en la forma canónica, y es la concavidad. Los coeficientes x1 y x2 van a representar lo que se conoce como ceros de la función. Son los puntos en los cuales la función se anula, o sea, valores de x que hacen que la función, o sea, la y, dé cero. En el gráfico, x1 y x2 serán los puntos donde la parábola va a cortar al eje x. Observen que en la fórmula aparecen precedidos por un menos, pero lo que importa es el valor de x1, no de menos x1. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos. Son los que quedaron de tarea. En este caso, la parábola tiene esta forma. El menos 1 indica que tiene concavidad hacia abajo y los ceros de la función son justamente 2 y 6, porque x1 vale 2 y x2 vale 6. Conocer dónde están x1 y x2 nos permite determinar la posición del eje de la parábola, porque va a estar justo en el medio de 2 y de 6, porque la parábola es simétrica. Así que el eje de simetría va a estar justo en 4. Y conociendo la fórmula y conociendo dónde está el eje, podemos sacar el vértice. Si el eje va a ser cuando la x valga 4, es cuestión de poner 4 en la fórmula, reemplazar la x por 4, hacer la cuenta y vamos a obtener que el vértice está en 4, 4. Recuerden, el vértice es característico de todas las parábolas. El vértice se encuentra sobre el eje de simetría y es el único punto que no tiene simétrico. Por eso es o el máximo o el mínimo. Es el punto más alto o más bajo según la concavidad. Es el punto donde la parábola deja de subir para empezar a bajar, como en este caso, o si la parábola tuviera la orientación al revés, el punto donde deja de bajar para empezar a subir. Veamos otros ejemplos. En este caso, la parábola tiene esta forma, concavidad hacia abajo, x1 vale 2 y x2 vale menos 2. El eje de simetría queda justo en el medio de menos 2 o 2 y 2, o sea que es el eje Y coincide con el eje de simetría. Y el vértice, si reemplazamos la x por 0, nos da 4 y el vértice queda en esa posición. Otro ejemplo. x1 vale 2, x2 vale 8, por eso corta en 2 y en 8. El eje queda justo en el medio entre 2 y 8, que es 5. ¿Cómo encontramos el punto medio entre dos valores? Simplemente promediamos. 2 más 8, 10, dividido 2, 5. Y para encontrar el vértice reemplazamos la x por 5 en la fórmula. Perdón, para encontrar el vértice reemplazamos la x por 5 en la fórmula, que nos da menos 4,5. Entonces el vértice va a estar en 5 menos 4,5. Vamos a ir viendo todas. En esta, x1 vale menos 5 y x2 vale menos 3. Observen que en la fórmula siempre aparecen cambiados de signo, los ceros, ¿sí? Igual que lo que pasaba con el eje de simetría en la forma canónica. El eje de simetría acá va a estar justo entre medio de menos 5 y menos 3, o sea, en menos 4. Y
el vértice va a estar en menos 4 de x menos 1/2 de y. x1 menos 5, x2 3. El eje de simetría en menos 1, perdón. Y el vértice en menos 1, 8. Acá empiezan 4 o 5 funciones que les generaron algunas dificultades. Como ustedes están acostumbrados a usar solamente números naturales, acá se encontraron varios con que cortaba en 3 y en 4, porque x1 y x2 toman esos valores. El eje de simetría está justo en el medio, que sería 3,5. Pero entre 3 y 4, la parábola sigue teniendo forma de parábola. No queda con un segmento horizontal, como les pasó a muchos. Tiene que haber un vértice y tiene que estar más abajo en este caso. Reemplazamos la x por 3,5 y obtenemos que el vértice está en menos 1/4, o sea, menos 0,25 de y. Las 4 que vienen ahora tienen un problema parecido. Corta el eje x en 1 y 4. El punto medio entre 1 y 4 es 2,5, por eso ahí está el eje de simetría. Y el vértice en esas coordenadas. x1 vale menos 3, x2 vale 4. El eje de simetría queda en un medio, que es el punto medio entre menos 3 y 4. Recuerden, menos 3 más 4, 1 dividido 2, un medio. Ponemos 0,5 en el valor de x y nos da menos 6,125. Apenitas por debajo del menos 6, pero no en el menos 6. En este caso, x1 vale menos 4, x2 vale menos 1. El eje de simetría queda justo entre menos 2 y menos 3, en el punto medio entre menos 2 y menos 3, que es el mismo punto medio que entre menos 1 y menos 4, o sea, en menos 2,5, o menos 5 medios, como prefieran. Reemplazando la fórmula les da 2,25 el valor de y que le corresponde. Para terminar, un medio de x más 5 por x menos 2, cuyos ceros son x1 igual a 2 y x2 a menos 5. Podríamos haberlo escrito al revés, x1 igual a menos 5 y x2 igual a 2. No cambian nada, no hay una jerarquía entre x1 y x2. El eje de simetría es menos 3 medios, o sea, menos 1,5. Y el cero de el vértice va a estar en menos 1,5 de x menos 6,125 de y. Toda la información que hemos recolectado entre la forma polinómica, la factoriada y la canónica nos van a permitir graficar la parábola sin hacer tabla de valores. Nos van a permitir pasar de una forma de escribirla a las otras dos, cuando se pueda, y nos va a permitir encontrar la fórmula de la parábola viendo la imagen y conociendo 3 puntos de la misma. Hasta pronto.